Hola, en este video abordaremos el tema de la progresión geométrica, donde aprenderemos a calcular un elemento en específico de este tipo de progresiones. Por otro lado, también abordaremos la serie geométrica, la cual se define como la suma de los elementos de una progresión geométrica. Una sucesión de números A1, A2, A3, A4 hasta AN es una progresión geométrica si el cociente de cualquier término entre el anterior es siempre el mismo. Es decir, si yo agarro el elemento A2 y lo divido entre A1, debe ser el mismo cociente que si yo agarro el elemento A3 y lo divido entre A2, o si yo agarro el elemento A4 y lo divido entre A3. En ambos casos, debo obtener la misma razón. Este cociente se le conoce como razón común y la denotamos con la letra R. Así, los términos de una progresión se pueden escribir como A1, el término A2 sería A1 por R, el término A3 sería A1 por R cuadrada, el término A4 sería A1 por R al cubo y el A5 sería A1 por R4. En general, el enésimo término de una progresión geométrica se obtiene a través de la siguiente fórmula. Para obtener el elemento AN, esto es igual al primer elemento de la progresión, es decir, A1, multiplicado por la razón elevado a la n-1. Vamos a realizar algunos ejemplos. El primero me dice que debo encontrar el noveno término de la progresión geométrica que tiene como primer elemento al número 5, es decir, A1, y cuya razón es R2, es decir, tiene un valor de 2. Debemos recordar la fórmula que me dice que si quiero encontrar el elemento AN, debo de hacer la multiplicación de A1 por R elevado a la n-1. En este caso, sabemos que como quiero encontrar el noveno término de la progresión, n tiene un valor de 9. Al reemplazar en los datos, tengo que A1, es decir, 5, se va a multiplicar por la razón, que el mismo problema me dice que tiene un valor de 2, elevado a la n-1. Como quiero encontrar el noveno término, n es igual a 9 y esto queda como 9 menos 1. Al hacer la simplificación de 9 menos 1, obtengo un valor de 8. El siguiente paso es hacer la potencia de 2 a la 8, es decir, el 2 se va a multiplicar por sí mismo 8 veces. 2 a la 8 tiene un valor de 256. Finalmente, cuando a 5 lo multiplico por 256, obtengo un valor de 1280. Por lo tanto, el noveno término de esta progresión geométrica tiene un valor de 1280. Segundo ejemplo, me dice que debo encontrar el quinto término de la progresión geométrica 2, menos 10 y 50. El primer paso es recordar la fórmula AN es igual a A1 por R a la n-1. Siguiente paso hay que identificar cuál es el primer elemento de la progresión. En este caso, el primer elemento es 2. Y el siguiente es encontrar la razón. La razón es agarrar dos términos consecutivos y hacer la división de menos 10 entre 2. Cuando yo hago la división de menos 10 entre 2, obtengo un valor de menos 5. Por lo tanto, para este ejemplo la razón vale menos 5. Ahora que ya conozco que el primer elemento vale 2 y que la razón tiene un valor de menos 5, ya puedo ocupar la fórmula de AN igual a A1 por R a la n-1. Hay que recordar que como quiero encontrar el quinto término, n tiene un valor de 5. Por lo tanto, A de 5 es igual a A1 con un valor de 2 por la razón con un valor de menos 5 elevado a la n-1. Como n vale 5 quedaría 5 a la menos 1. Siguiente paso, hacer esta simplificación del exponente. 5 menos 1 es igual a 4. Ahora lo que tenemos que hacer es elevar el menos 5 elevado a la potencia 4 y obtengo un valor de 625. Finalmente hago la multiplicación de 2 por 625 y obtengo un valor de 1250. Por lo tanto, el quinto término de esta progresión tiene un valor de 1250. El siguiente tema que vamos a abordar es la serie geométrica. Esta se define como la suma de los elementos de una sucesión o progresión geométrica
y su fórmula se encuentra establecida por S es igual a 1 multiplicado por R a la n menos 1 y todo esto dividido entre R menos 1. Hay que observar que esta fórmula me está implicando conocer el primer término de la asociación geométrica, la razón y la cantidad de términos de la serie geométrica que queremos sumar. Vamos a realizar un ejemplo. Me dice que debo encontrar la suma de los primeros 10 términos de la serie geométrica 1, 3 y 9. Recordando la fórmula, debo observar que necesito conocer cuál es el primer elemento de la asociación, cuál es su razón y la cantidad de elementos que quiero sumar. Por lo tanto, el primer término de la asociación es el valor de 1, por lo tanto, A1 vale 1. El siguiente paso es encontrar la razón. Esta razón se determina agarrando dos términos consecutivos y dividiendo el elemento de la derecha entre el elemento de la izquierda. En este caso, al ser la división de 3 entre 1, obtengo un valor de 3. Por lo tanto, la razón tiene un valor de 3. Y finalmente, debo de determinar cuántos elementos quiero sumar. En este caso, mi problema me está pidiendo sumar los primeros 10 términos de la progresión. Por lo tanto, n vale 10. Una vez que ya conozco estos tres elementos, voy a reemplazar en la fórmula. Como quiero encontrar los primeros 10 términos, voy a encontrar S de 10 y luego continúo reemplazando los valores. Me dice la fórmula que debo poner el valor de A de 1, en este caso vale 1, multiplicado por la razón elevado a la n. La razón tiene un valor de 3 elevado a la n, que vale 10. Quedaría 3 a la 10 menos 1, todo esto dividido entre R menos 1. R vale 3, por lo tanto queda 3 menos 1. Lo primero que voy a hacer ahora es hacer esta evaluación del exponente. 3 a la 10, cuando lo realizo en la calculadora, me da un valor de 59.049. El siguiente paso a desarrollar es simplificar el paréntesis. Por lo tanto, 59.049 le voy a restar 1 y me da 59.048. El siguiente paso sería al 59.048 lo multiplico por 1, me va a dar el mismo resultado, 59.048. Y hago la simplificación del denominador. 3 menos 1 es igual a 2. Finalmente voy a hacer esta división, 59.048 entre 2, y obtengo un valor de 29.524. Por lo tanto, la suma de los primeros 10 términos de esta progresión geométrica tiene un valor de 29.524. Siguiente ejemplo, quiero encontrar la suma de los primeros 6 términos de la serie geométrica 5, 40 y 320. Nuevamente, lo primero que tenemos que determinar es cuánto vale el primer elemento de esta progresión geométrica, que en este caso vale 5. El siguiente paso es determinar la razón, y esta la encontramos haciendo el cociente de dos términos consecutivos, siempre el término de la derecha dividido entre el término de la izquierda. En este caso, 40 entre 5 me da un valor de 8, por lo tanto, este sería el valor de la razón. Y finalmente debo determinar cuántos elementos quiero sumar. Como yo quiero sumar los primeros 6 términos, n tiene un valor de 6. Ahora que ya sé estos tres elementos, voy a reemplazar los datos en esta fórmula. Quiero encontrar la suma de los primeros 6 elementos, por lo tanto, voy a obtener S de 6, que es igual a A1, que tiene un valor de 5, que va a ser multiplicado por la razón a la n. 8 elevado a la n, que vale 6, quedaría 8 a la 6, menos 1, todo esto dividido entre R menos 1, 8 menos 1. Nuevamente el primer paso a simplificar es el 8 a la 6, es decir, elevar 8 a la 6. En la calculadora obtengo un valor de 262.144. Siguiente paso es simplificar este paréntesis. 262.144 menos 1 me da un valor de 262.143. Ahora que ya sé esto, voy a hacer esta multiplicación. 5 por 262.143 y obtengo un valor de 1.310.715. Con respecto al denominador, tengo 8 menos 1, que me da un valor de 7. Finalmente, al hacer esta división,
obtengo un valor de 187.245. Por lo tanto, esta sería la suma de los primeros 6 términos de esta progresión geométrica. Con estos ejercicios hemos concluido con el tema de la progresión geométrica y la serie geométrica. Gracias.